Shalom, Masejet Yom, en la página Samech Gimel Amud Aleph, estamos en la tercera línea. Vimos lo que dice la Braita, que los dos Seirim de Yom Kippur, después de comprarlos antes de hacer la Agrala, si alguien les hizo Shchita fuera del Beit HaMikdash, entonces cometió la prohibición de Shchutei Chutz, de hacer Shchita por fuera. Si lo hizo a propósito es Karet, y si lo hizo Beshogeg, entonces tiene que traer Korban Hatat. Y la explicación por qué tiene ese pecado, si todavía hay que hacer una agralá sobre los seirim para definir a cada uno qué korban es, dijo Rav Hizda que como se podrían ahora usar para korban sair que se hace por fuera en la azara, el sair hatat que se hace por fuera en la azara, entonces por eso son ya tienen ya la posibilidad de ser un korban legítimo, por lo tanto hay la prohibición de Shchutei Chutz. Pregunta la Gemara, Umi itlay le Rav Hizda ho'il, ¿acaso Rav Hizda opina lo que acabamos de mencionar, que es ho'il? Quiere decir, ellos no fueron comprados para hacer el sair que se hace afuera en la azara. Ellos fueron comprados para hacer o el sair lashem o sair la azazel. Pero dice Rav Hizda, ho'il, como tienen la posibilidad de ser usados como otro korban, ya eso es suficiente para considerarlos un korban que ahora se podría sacrificar, y por lo tanto hay la prohibición de Shchutei Chutz. Esa determinación de ho'il, de la que hay la posibilidad, ¿acaso Rav Hizda la opina? Vehamar Rav Hizda, si Rav Hizda mismo dijo, Pesach sheshchato bachutz beshar yemot hashana, un korban Pesach que no estamos en la época de Pesach, sino durante el resto del año. Quiere decir que si ahora alguien lo trae al Beit HaMikdash y lo hace Shchita para Korban Pesach, eso no es Korban, porque no es el tiempo de Korban Pesach. Ahora, un Korban Pesach en el resto del año, cuando no es Pesach, si él lo lleva al Beit HaMikdash y le hace Shchita para Pesach, dijimos, está pasul. Pero si le hace Shchita como Korban Shlamim, entonces se vuelve un Korban Shlamim. En esa situación, ahora alguien cogió el Korban Pesach y le hizo Shchita fuera del Beit HaMikdash. Dice Rav Hizda, Lishmo Patur, si él le hace Shchita para Korban Pesach fuera del Beit HaMikdash, no tiene la prohibición de Shchutei Chutz. ¿Por qué? Si lo hubiera cogido al Beit HaMikdash mismo y lo hubiera hecho Shchita para Korban Pesach, no tendría ningún hecho, sería pasul. Entonces, lo mismo cuando lo hizo por fuera para Korban Pesach, no cometió la prohibición de Shchutei Chutz. Shelo lishmo, pero si le hizo Shchita fuera del Beit HaMikdash para Korban Shlamim, Hayav, sí tiene la prohibición de Shchutei Chutz, porque si lo hubiera cogido adentro y lo hubiera hecho Korban Shlamim, sería un Korban Shlamim legítimo. Entonces, si lo hace por fuera, Leshem Shlamim, entonces sí tiene la prohibición. Y viene la pregunta, Taime de Shelo lishmo. Toda la razón que comete la prohibición es porque lo hizo Shelo lishmo, no para Pesach, sino para Shlamim. Hastome lishmo patur. Pero si lo hizo sin ninguna intención de hacerlo Shelo lishmo, de hacerlo para Shlamim, sino le hizo Shchita así como está, no tiene la prohibición, como dijo Rav Hizda al principio. Ve'amai, ¿por qué en el primer caso, cuando él no lo hace para Shlamim, no hay la prohibición? Leima o il vera'ui shelo lishmo bifnim. ¿Por qué no decimos la misma opinión? Como se podría hacer como Korban Shlamim, entonces que tenga la prohibición de Shchutei Chutz, así como dijo Rav Hizda con respecto a los seirim de nosotros, como se podría oír y se podrían coger y hacerlos como un Korban Sair Hatat que se hace por fuera en la azara, entonces que también aquí haya la prohibición de el Korban Pesach, como se podría hacer como Shlamim, que haya la prohibición de Shchutei Chutz. Dice la Gemara, hasta ¿acaso los casos se parecen? Hatam bai akira. Con respecto al Korban Pesach, como eso fue destinado a un Korban Pesach, tiene el nombre de Korban Pesach. Para que se vuelva Shlamim, hay que quitarle el nombre, hay que hacerle akira. Como hay que hacerle akira, mientras él no diga que lo está haciendo para Shlamim, sigue siendo Korban Pesach. Y entonces no decimos la svara de que como podría ser un Korban Shlamim, en este momento es un Korban Pesach. Se le hizo Shchita y no se cambió el nombre,
entonces es un Korban Pesach, y un Korban Pesach no se puede hacer ahora en Beit HaMikdash, entonces no hay la prohibición por fuera. Hay lo bayakir'a, mientras que los seirim, los dos son hatat. También el seir que se hace el Hashem es hatat, y entonces es comprado con ese destino de ser hatat o seir la Azazel, que se envía a la Azazel, pero de todos modos el nombre de estos seirim fue comprado con el propósito que puedan ser korban hatat, y también el seir que se hace por fuera en la azara también es hatat, entonces es la misma especie de korban, entonces no hay que cambiarlo de su nombre que tiene, como no hay que cambiarlo, igual fue comprado para la kedusha de hatat, como no hay que cambiarlo, entonces si él hizo shchita sin decir nada, como hay la posibilidad de hacerlo hatat en la azara, ya es suficiente para que haya la prohibición. Sigue la Gemara, cuenta Rabbe Bar Shimi matni lau bede Rabbe. Rabbe Bar Shimi no dijo lo que mencionamos al principio en nombre de Rav Hizda, sino en nombre de Rabbe. Vekashi ley de Rabbe a de Rabbe. Y también la segunda cosa que dijimos en nombre de Rav Hizda con respecto al Korban Pesach también la dijo en nombre de Rabbe en vez de nombre de Rav Hizda. Y entonces le fue difícil, que hay una contradicción aparentemente en los dos dichos de Rabbe, como mencionamos en Rav Hizda. Umeshane kedeshaninan. Y él también contestó la pregunta entre Rabbe a Rabbe, como acabamos de contestar la pregunta entre Rav Hizda a Rav Hizda, quiere decir exactamente lo mismo, solo cambiando a Rav Hizda por Rabbe. Cuenta la Gemara, Ki ata Ravdimi, cuando vino Ravdimi de Eretz Israel, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, dijo finalmente el nombre de Rabbi Yohanan, Pesach, Sheshchato Bachutz Beshar Yemot HaShana, el mismo caso que mencionamos antes en nombre de Rav Hizda, el Korban Pesach que se le hizo shchita fuera del Beit HaMikdash en el resto del año, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Patur, también si lo hizo para Korban Pesach o sin decir nada que es Pesach, o lo hizo para Shlamim, de todos modos, él no tiene la prohibición de Shchutei Chutz, no tiene los castigos de Shchutei Chutz. Ahora, Amar Ravdimi, Amrita Leshmai de Kamei de Rabbi Yirmiyah, le pregunté a Rabbi Yirmiyah, Bishlema Lishmo de Alohazilei, cuando él lo hace shchita para Korban Pesach, como no se puede hacer Korban Pesach ahora en el Beit HaMikdash, entonces tampoco afuera hay el castigo de Shchutei Chutz, el Shelo Lishmo, pero cuando lo hizo Shelo Lishmo, cuando lo hizo para Shlamim, Amai, ¿por qué está patur? Ahazi Shelo Lishmo Bifnim. Si lo haría ahora en el Beit HaMikdash, Shelo Lishmo para Korban Shlamim, sería un Korban Shlamim. Entonces, ¿por qué cuando lo hace afuera está patur? Ve Amarli me contestó, Akirat Chutz Lav Shma Akira. Me contestó que cuando una persona quiere quitarle el nombre al Korban fuera de Beit HaMikdash, donde igual no se puede sacrificar Korbanot, entonces eso no se vuelve Akira, eso no quita el nombre. Quiere decir, si él coge el Korban Pesach al Beit HaMikdash y ahí le hace shchita a Shlamim, le quita el nombre de Pesach y se vuelve Shlamim. Pero si lo hace por fuera de Beit HaMikdash, sigue siendo Pesach. Aunque él lo haga en nombre de Shlamim, sigue siendo Pesach. Y mientras sea Pesach, como no se puede hacer adentro, no hay el castigo por fuera. Eso dijo Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan. Ki ata Rabin, cuando vino Rabin, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Pesach, Sheshchato Bachutz Beshar Yemot HaShana. El mismo caso, el Korban Pesach, le hizo shchita fuera del Beit HaMikdash, en el resto del año, no en el tiempo del Korban Pesach. Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Hayav. También si lo hizo en nombre de Pesach, y con más razón si lo hizo en nombre de Shlamim, que sí tiene la prohibición de Shchutei Chutz y sí tiene el castigo karet, o que tiene que traer Korban Hatat si fue Beshogeg. Ahora pregunta la Gemara, Veafilu Lishmo también, si él cogió el Korban Pesach y le hizo shchita para Korban Pesach, también tiene la prohibición. Veatnan, está escrito Mejusar Zman. Otro caso que trae la Gemara como pregunta, un Mejusar Zman, quiere decir un Korban que todavía no es su tiempo de sacrificarlo. Ben begufo, ben bebealim. También si es porque el Korban mismo no se puede sacrificar, digamos que todavía no han pasado 8 días de que nació, entonces no se puede sacrificar. Y también si falta tiempo por el dueño de él. Y dice la Gemara, dice, Veizeu mechuzar zman bebealim. ¿Cuál es el caso que todavía no es el tiempo en el dueño de él? Hazav ve'azava ve'ayoledet ve'ametzora she'ekrivu chatatam ve'ashamam bachutz. El zav y la zava y etcétera
son casos que hay un día determinado en el cual es que pueden sacrificar. Digamos, el Zav tiene que contar 7 días o esperar a veces un día al próximo día. O la Zavá que tiene que contar 7 días. O la mujer que dio a luz a veces tiene que esperar 40 días, a veces 80 días, y etc. Shekrivu hatatam ve'ashamam bachutz. Ellos hicieron shchita al korban hatat o al korban asham de ellos fuera del Beit HaMikdash. En todos estos casos, pturin, no tienen la prohibición, como no es el tiempo del korban, y si se traería adentro del Beit HaMikdash no se podría hacer. Entonces, también si lo hicieron afuera, no hay pturin de shchutei chutz. Pero, oloteyen veshalmeyen bachutz, si estas personas que todavía no llegó el tiempo de ellos de traer el korban, lo hicieron afuera, al korban olá de ellos o el korban shlamim de ellos, en ese caso, hayavin sí tienen el ajová de shchutei chutz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque olá y shlamim también pueden venir voluntariamente, que decir, aunque no pueden traerlos ahora como el korban deber de ellos, lo pueden traer ahora como algo voluntario, no por el deber de ellos. Y como se puede traer ahora al Beit HaMikdash de forma voluntaria, entonces si se hicieron por fuera, entonces sí hay la prohibición. Pero el korban hatat, el korban asham de ellos, que no se puede hacer ahora en el Beit HaMikdash, o porque ellos mismos, quiere decir el korban mismo, el hatat o el asham, todavía no ha llegado a 8 días, o por los dueños, que no es el tiempo todavía de sacrificarlo, entonces no se pueden hacer adentro, si hicieron afuera, patur. Ahora, Ve'amar Rav Hilkia Bartovi lo shanu ela lishmo. Dice Rav Hilkia Bartovi, todo lo que dijimos que en el hatat viene el asham, si lo hicieron por fuera, están pturin, eso es cuando lo hicieron para hatat o para asham. Aval shelo lishmo hayav, pero si cogieron el korban hatat o el korban asham y lo hicieron para korban olá, por ejemplo, entonces sí hay la prohibición. ¿Por qué? Cuando se coge un korban, digamos que es korban asham, y se hace para olá, entonces la halajá es que el korban es kasher. El korban es kasher, solamente que el dueño no cumple con eso su deber. Como el korban es kasher para hacer olá, entonces si cogieron el korban asham de ellos y lo hicieron para olá afuera, como se podría hacer olá adentro, también afuera hay la prohibición y el deber de shchutei chutz. Ahora, esto que acabamos de decir en nombre de Rav Hilkia Bartovi puede cumplirse solamente en el asham. En el hatat no puede cumplirse porque el hatat, si se hizo shelo lishmo, está pasando. Entonces el hatat no hay forma de llevarlo adentro y cambiarlo y que sea kasher. Entonces todo lo que dijimos es solamente en el asham. De todos modos, entonces concluye la pregunta de ella. Lishmo mia patu. Vimos que si él coge el korban asham, también el korban hatat, también el korban asham, y lo hace afuera para korban asham, entonces no tiene la prohibición. Y bien, entonces viene la pregunta, Amai, neima u'il veroin shelo lishmo bifnim, ¿por qué está patur? Digamos, como hay la posibilidad de hacer este korban asham en nombre de korban olá adentro, entonces cuando lo hizo por fuera a korban asham, como hay la posibilidad de volverlo a korban olá, que también tenga la prohibición, así como dijo Rabbi Yohanan, como dijo Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, que si él cogió un korban pesach y lo hizo en nombre de korban pesach, como se podría hacer korban shlamim, por lo tanto, sí tiene la prohibición. Entonces lo mismo, el metzorá, digamos, que cogió el korban asham de él y lo hizo por fuera para korban asham, como hay la posibilidad de hacerlo korban olá en Beit HaMikdash, que también tenga la prohibición. Entonces, finalmente, de toda esta sugía, vemos que, aunque se podría hacer diferente, está patur. Entonces, como dijo Rabbi Yohanan, que el korban pesach, como se podría hacer shlamim, sí tiene la prohibición de shchutei chutz. Contesta la Gemara, aji ashta, dice la Gemara, ¿acaso los casos se parecen? Atam bai akira. En el caso del korban asham, hay que quitarle el nombre. Mientras no se le quite el nombre, sigue siendo un korban asham. Por lo tanto, si se hizo en nombre del korban asham, no decimos que como se podría hacer korban olá adentro, entonces también por fuera hay el deber. No.
en ese momento es un Korban Hasham, y como Korban Hasham no se puede hacer adentro, entonces si se hizo por fuera, está patur. Aja, Pesach, Beshar Yemot Hashana, Shlamim Nineu. Mientras que el Korban Pesach, opina Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, que el Pesach en el resto del año, cuando no es el tiempo de Pesach, tiene el nombre de Shlamim. Entonces también si él tuvo la intención de hacerlo en nombre de Pesach, como de verdad es un Korban Shlamim, entonces se podría hacer adentro de Korban Shlamim, entonces sí tiene el deber de Shhutei Chutz. Entonces no se parece al caso del Hasham. Entonces otra vez, el Hasham de todos los que vimos antes, se podría hacer Olá, pero mientras no es Olá, tiene el nombre de Hasham. Entonces si se hizo en nombre de Hasham, no tiene el deber de Shhutei Chutz por fuera. El Korban Pesach, en el resto del año tiene el nombre de Shlamim. Entonces, aún si se hizo el nombre de Pesach, como de verdad es un Korban Shlamim, y como Korban Shlamim se podría hacer en el Beit HaMikdash, por lo tanto, también si lo hizo por fuera, tiene el deber de Shhutei Chutz. Así que la Gemara, Rav Ashi Matni Hayav Kede Amerinan. Rav Ashi dice en los dos casos, en nombre, como dijimos en nombre de Rabbi Yohanan, como dijo Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, que el Korban Pesach, si lo hizo por fuera durante todo el año, tiene el deber de Shhutei Chutz, también si lo hizo Leshem Pesach y también si lo hizo Leshem Shlamim. Rav Irmia Medifti Matni Patur. Entonces que Rav Irmia Medifti dice, como dijimos en nombre de Rav Dimi, en nombre de Rabbi Yohanan, que el Korban Pesach si lo hizo por fuera del Beit HaMikdash durante todo el año, en los dos casos, también Leshem Shlamim está Patur. ¿Por qué? Que Sabar Pesach Beshar Yemot Hashana Baya Kirak. Él opina que el Korban Pesach durante todo el año tiene el nombre de Pesach, hay que quitarle ese nombre para que tenga el deber de Shhutei Chutz, Ve'akirat Chutz, Lav Shma Shchita, y él opina que cuando se le hace Akira, cuando se le intenta cambiar el nombre por fuera del Beit HaMikdash, no tiene significado, por lo tanto el Korban Pesach fuera del Beit HaMikdash, durante todo el año está patur. Y pliga de Rav Hilkia Bar Tovi, y eso, que Shchitat Chutz, hacer la Shchita fuera del Beit HaMikdash, no le cambia el nombre, no es machloket con la opinión de Rav Hilkia Bar Tovi. Vimos que Rav Hilkia Bar Tovi dice que un Korban Hasham que se hizo Shchita fuera del Beit HaMikdash en nombre de Korban Olá, le cambió el nombre de Hasham a Olá y sí tiene el deber de Shhutei Chutz. Entonces también en eso hay machloket entre Rav Irmia Medifti y Rav Tovi y Rav Hilkia Bar Tovi, si la Shchita fuera del Beit HaMikdash, le cambia el nombre al Korban o no le cambia el nombre al Korban. Sigue la Gemara, Amar Mar, Mishegril Alein Chayav. Ahora pasamos a los Seirim después de que se les hizo la Agralá. Y dijimos que después de hacerles la Agralá, si se le hicieron Shchita fuera del Beit HaMikdash, entonces el Korban que es la Hashem, que había que hacerle Shchita en el Beit HaMikdash, obviamente tiene el deber de Shhutei Chutz si se le hizo por fuera. Pero el Sair, que ahora después de la Agralá está definido a ser enviado a la Azazel, si se le hizo Shchita por fuera del Beit HaMikdash, no hay la prohibición de Shhutei Chutz, porque igual no había que traerlo al Beit HaMikdash a hacerle Shchita. Y ahora viene la Gemara a ver de dónde lo aprendimos. Entonces, Amar Mar, Mishegril Alein, después de hacer la Agralá, Chayav al Shel Shem, si hizo Shchita por fuera sobre el Sair la Shem, Chayav, tiene el deber de Shhutei Chutz, Upatur al Shel Azazel, sobre el Sair la Azazel está Patur. ¿De dónde lo aprendemos? Tanu Rabbanan. Dice el pasuk, Ish mi Beit Israel. Ese es el pasuk que viene a enseñarnos que el que hace Shchita por fuera tiene la prohibición y el deber de Karet. Ish mi Beit Israel, Asher Ishchat Shor o Kesef o Ez ba Machane, en el Machane fuera del Mishkan, o Asher Ishchat Michutz la Machane, o aún fuera del Machane, Vel Petach o el Moed lo evió, no lo trajo a Oel Moed, le akriv Korban Lashem, para sacrificarlo, Korban para Hashem. El pasuk sigue y dice, Dam Shafach venichrat a Ishau Mikerev Omo. De todos modos, la Gemara trae hasta aquí que no lo trajo adentro, hacerlo Korban para Hashem. Dice, y Korban, como se ha escrito que había que hacerlo Korban, Shomeani afilu kochei bedek habayit shenikru Korban. Pensaría que la prohibición de Shhutei Chutz se cumple también en aquellas cosas que no fueron destinadas a ser un Korban, que se sacrifica en el Beit HaMikdash y se quema parte en el Mizbeach, etc., sino también lo que tiene solamente la Kedushá de Bedek Habayit.
como ellos también son llamados Korban, pensaría que también en ellos. Por ejemplo, alguien cogió un Korban, una behemá, que tiene un mum que no se puede sacrificar y la destinó para Bedek Habayit, que se venda y se compra con ella oro y etcétera para el Beit HaMikdash. Pensaría que también en este caso, si se hizo shchita por fuera del Beit HaMikdash a ese korban, también hay la prohibición de shchutei chutz, que Inyan shenemar, como vemos que también lo que es para Bedek Habayit es llamado korban, que está escrito en el pasuk, Vanakrev et korban Hashem. En ese pasuk está hablando que ellos donaron oro y plata y etcétera, y de todos modos es llamado korban. Entonces pensaría que también en algo que tiene solamente la kedusha de Bedek Habayit, que se le hizo shchita fuera del Beit HaMikdash, hay la prohibición de shchutei chutz. Talmud Omar, por eso dice el pasuk, Vel petach Ohel Moed lo evió, que solamente lo que él no trajo adentro de Ohel Moed. Lo que tendríamos que traer a Ohel Moed es que hay la prohibición de shchutei chutz. Entonces, Kol haraui lepetach Ohel Moed chayav alav bachutz, si le hizo shchita por fuera. Kol sheino haraui lepetach Ohel Moed en chayavin alav bachutz. Pero lo que no hay que traerlo a Ohel Moed, no hay la prohibición si se le hizo shchita por fuera. Entonces, ya sé que lo que tiene solamente la kedusha de Bedek Habayit, que no hay que traerlo al Ohel Moed, no tiene la presión de shchutei chutz. Otzi elu she'en ro'in lepetach Ohel Moed, velo otzi parat chatat veseir hamishtalech shu ra'ui lavo el petach Ohel Moed. Pero todavía no sabría que la parat chatat, que es la pará adumá, y el sa'ir, que hay que enviarlo a Azazel, no tiene la prohibición de shchutei chutz. ¿Por qué? Porque si hay que traerlos a Ohel Moed, el Sa'ir HaMishtalech hay que traerlo a Ohel Moed para hacer la agralá sobre él y para confesar sobre él. Entonces sí hay que traerlos a Ohel Moed. Ahora, con respecto a la vaca roja, Rashi de verdad dice que no hay que mencionarlo aquí. Todo eso dice que se menciona, pero se menciona diciendo y sabría que Parat Hatat no está incluido, pero el Sa'ir HaMishtalech sí está incluido. De todos modos, entonces la pregunta es, el Sa'ir HaMishtalech, el que se envía a la Azazel, sí hay que traerlo al Moed, entonces pensaría que también en él hay la prohibición de shchutei chutz, Talmud Lomar, la Hashem. Por eso la Torah escribió la Hashem, que no lo trajo a Ohel Moed, korban la Hashem, solo el que es la Hashem, Mishem Yuhadin la Hashem, solo aquel korban que es especial para Hashem, que se hace shchita, se sacrifica en el Beit HaMikdash, ese es el que tiene la prohibición de shchutei chutz. Yatzu elu she'en meyuchadim la Hashem. Entonces estos, quiere decir el Sa'ir HaMishtalech, como no es especial para Hashem, no se sacrifica en el Beit HaMikdash, tampoco está en la prohibición, así como los que tienen solamente la kedusha de Bedek Habayit, también el Sa'ir HaMishtalech no está en la prohibición de shchutei chutz, y como dijimos, si se le hizo shchita por fuera del Beit HaMikdash, no hay el deber de shchutei chutz. Y hasta aquí Samech Gimel Amud Aleph.